sueño lento y sueño de movimientos oculares rápidos, pero que en la bibliografía uno siempre habla de sueño REM y sueño no REM. O sea, el sueño lento, este que está acá se lo llama no REM, ¿sí? A diferencia de este sueño que es el sueño REM. Bien, vamos a ver un poco, les voy a contar un poco qué nos pasa a nosotros mientras nos dormimos, ¿sí? Cuáles son las fases por las que pasamos cuando estamos durmiendo. Nosotros vamos a pasar por distintos estados de sueño, no REM y sueño REM. El sueño no REM, ¿sí? Tiene 4 fases, ¿sí? Estas 2 fases de sueño ligero, estas fases, 2 fases de sueño profundo, donde nada nos despierta, ¿sí? Cuando nos vamos a acostar, en realidad este es el sueño donde yo tengo esta somnolencia que cierro los ojos y me empiezo a dormir. Esto es un sueño liviano y en esto voy entrando cada vez en un sueño profundo. Y este es el sueño REM que está solamente identificado por una sola fase. Si yo comparo eléctricamente el cerebro, esto es importante para cuando veamos la diferencia entre este sueño y este sueño y por qué es importante mantener los 2 tipos de sueño. Esto es el electroencefalograma de la vigilia, ¿sí? Un cerebro activo, ¿sí? Con una alta cantidad de activación sináptica, ¿sí? Y de trabajo fisiológico. Y este que está acá es el electro del sueño no REM. Casi diría, con algunas variaciones, muy parecido al sueño de la vigilia, ¿sí? Y entonces, en principio, esta cosa que había antiguamente de decir que estar dormidos era como estar muertos, ¿sí? Porque el cerebro en realidad no trabajaba y estábamos restaurados, en realidad no, porque hay una parte de nuestro sueño en que tenemos una gran actividad nerviosa, demostrado a través de la actividad cefalóptica. En cambio, las 4 fases del sueño ligero, ¿sí? Van andando en ondas que son cada vez más lentas, con una actividad cerebral bastante disminuida, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo alternan estas fases a lo largo de la noche? Desde que nos dormimos hasta que nos despertamos. Cuando nosotros recién nos dormimos, ¿sí? Vamos a entrar en sueño no REM, ¿sí? Vamos a entrar en sueño lento, ese sueño lento que hace que la actividad cerebral disminuye, el ritmo cardíaco disminuye, la frecuencia respiratoria también disminuye, disminuye la temperatura corporal. Y vamos pasando a lo largo de este inicio, cuando empezamos a dormirnos, por el estadio 1, el 2, el 3, el 4, que es cuando estamos profundamente dormidos, ¿sí? Esto tiene una duración de unos 30 minutos. A los 30 minutos el sueño lento se empieza a volver al estadio 1 y yo entro en estado REM. El estado REM, yo tengo una actividad encefalográfica muy activa, extremadamente activa, y es esa etapa del sueño donde a mí me hacen así y me despierto, ¿sí? ¿Cómo está el cuerpo en ese momento? El cuerpo en realidad se perdió todo el tono muscular. O sea, este cerebro está activo, ¿sí? Tiene la posibilidad de evocar imágenes sensoriales. El sueño visual se produce durante la etapa REM. Pero yo estoy imposibilitado de ejecutar mis sueños, por suerte, ¿sí? Y entonces no tengo tono muscular de ningún tipo, no puedo mover absolutamente nada, ¿sí? Estoy inmóvil. Tengo la frecuencia cardíaca aumenta en relación al sueño. Todo el autónomo está aumentado, pero todo lo conductual motor está disminuido, ¿sí? Y casi diríamos que estamos en estado poiquilotermo, ¿sí? Casi somos como reptiles en ese sentido. Y entonces esto lo que hace es permitir que mi cerebro trabaje fisiológicamente para hacer las actividades que tiene que hacer, que ahora la vamos a ver, porque está muy implicado en lo que es el aprendizaje y lo que es la memoria, el sueño REM, y yo tenga la imposibilidad de ejecutar esos sueños. Y esto es clásico de pensar que cuando ustedes están en el medio de una pesadilla, ¿sí? Y les está pasando algo terrible en el cual necesitan correr para salir de esa situación, la sensación que uno tiene en el sueño es que no podemos hacer nada. No nos podemos mover hasta que la activación es tan grande que yo me despierto y entro a la fase del sueño lento y en ese momento entro en estado de conciencia de lo que me acaba de pasar. Hay
ciertas patologías, ¿sí?, muy raras, prevalentes, pero que hizo que una persona alguna vez fueron considerado un atenuante del homicidio de su mujer, ¿sí?, que mató a su mujer durmiendo. ¿Sí? La persona tenía, no me acuerdo cómo se llama la alteración, es la alteración del sueño, en el cual el individuo entra en sueño REM, pero sigue teniendo tono muscular, y entonces puede ejecutar las acciones. Y él seguramente estaba algún problema, evidentemente estaba soñando que mataba a la mujer, y de hecho la ahorcó a la mujer. Esto pasó hace como 30 años, contado en voz directa de Daniel Cardinali, que es el que más sabe de todo esto y fue mi profesor en la maestría de psiconeuroinmunología en Buenos Aires, y nos mostró incluso, él nos mostró documentación, yo no tengo nada de todo eso, y hoy lo cuento como anecdótico, pero lo anecdótico tiene más que ver con que ustedes ahora puedan internalizar esta historia, que en el sueño REM hay una alta actividad neurofisiológica, ¿sí?, con un impedimento motor de poder ejecutar acciones. ¿Eso tiene algo que ver con el sonambulismo? Porque No. Se levantan igual. El sonambulismo es un trastorno del sueño. Hay trastornos del sueño primarios, o sea, en realidad es un trastorno del sueño dentro de un grupo de trastornos del sueño que se llaman parasomnias, ¿sí? El sonambulismo es una parasomnia, es bastante común y de alta prevalencia en los niños, y después empieza a decrecer, y en los chicos es normal. No sería normal que tenga 18 y siga sonámbulo, ¿sí?, pero en los niños chiquitos sí. Las somniloquias, el hablar dormido, es una parasomnia. Las pesadillas, los terrores nocturnos, esas son todas parasomnias, ¿sí?, donde en realidad son alteraciones del sueño, pero que no tienen nada que ver con la arquitectura, ¿sí? Son alteraciones, son trastornos del sueño, considerados trastornos del sueño. Bueno, en realidad, ¿por qué de esto? Porque yo en realidad, mi tesis de la maestría tuvo que ver con trastornos del sueño en niños con déficit de atención, y entonces, bueno, investigué bastante acerca de trastornos del sueño, por eso puedo responder preguntas que tengan que ver con trastornos del sueño. Bien, fíjense lo que fíjense esto. Son ataques de pánico, o sea, pasan durante el sueño, digamos. Sí, pero al ataque de pánico me metería en una patología que desconozco en la complejidad que tiene y que no tiene que ver con esto. Porque una cosa diferente sería el pánico producido por una pesadilla nocturna, ¿sí?, y no el trastorno del pánico como tal. Profe, ¿qué pasa cuando uno se despierta del sueño pero sigue inactivado todo lo muscular y no se puede mover, la llamada parálisis del sueño? Sí, pero por lo general no dura mucho, en realidad. Es un resabio del REM, que en algunas personas tiene un periodo refractario, pero bueno, no desconozco a alguna persona que no se haya podido mover por mucho más tiempo. Eso pasa por, yo diría minutos, porque te despertás. Lo que sí te pasa cuando te despertás, es que como cuando estás en sueño REM no tenés tono muscular, pero tenés una gran activación simpática, cuando te despertás asustado, te despertás transpirado, con palpitaciones, cuando parece que te caes. Exactamente. Y saliendo un poco del tema, ¿cómo funciona el tema de la hipnosis? ¿Por qué me duerme el conductor? ¿Sí sabe? No, porque no te puedo contestar y está buena la pregunta. Prometo leer algo para ver qué respuesta tengo, porque me motivás a tener respuesta. No te la tengo respuesta porque no voy a escuchar algo que no sé, ¿no? Pero ahora que me lo decís, lo podemos investigar. Bueno, tengo una pregunta. Las personas que están estresadas, tienen muchos pensamientos, o sea, las que están así activas, Sí. ¿les cuesta entrar en el estadio cuarto? Sí. Y eso le puede llegar a producir alguna sensación en cadena con el resto de los estadios. En realidad lo que le pasa, una persona en situación de estrés, lo que tiene es una alteración del ritmo circadiano del cortisol. ¿Sí? Para volver atrás, igual vamos a ver esto. La alteración del ritmo circadiano del cortisol, uno espera que el cortisol se eleve de las 6 o 8 de la mañana, sube, se mantiene con la misma pico durante el día, a partir de las 6 de la tarde empieza a bajar, se mantiene bajo y empieza a subir. Cuando hay alteración del ritmo del cortisol en el estrés, yo tengo, no te digo plano, pero casi se hacen imperceptibles los picos. Yo mantengo grandes concentraciones durante el día y las sigo manteniendo durante la noche, ¿sí? Y entonces, esa alteración del ritmo del cortisol altera también otros parámetros y por ende te impide, ¿sí?, abrir las compuertas del sueño, impide la respuesta predictiva del sueño. Y entonces lo que haces es, en realidad produce insomnio. Entonces la persona
no sé si a ustedes les habrá pasado, uno dice, en realidad, se levanta a la mañana y sobre todo, bueno, esto lo puede decir alguien que duerme al lado de otra persona. Uno se levanta a la mañana y dice, anoche no dormí nada. ¡Wow! Eso no se notó. La verdad que en un momento caos. Y la sensación que uno tiene es no haber dormido. De no haber dormido, precisamente, implica eso. Perder esto. Porque fíjense lo que pasa acá, perder lo que vos decís. Es entrar en el estadio 4 de este sueño profundo que es el sueño parasimpático restaurador. Cardinali nos decía, el parasimpático es el dueño del sueño lento y el simpático es el dueño del sueño REM. ¿Sí? Y el parasimpático es el que nos permite restaurar, ¿sí?, todas las funciones homeostáticas del día. Cosa que antes se creía que era la función de todo el sueño. Que el sueño estaba para eso. El sueño estaba para que yo descansara de la actividad diaria. Después los investigadores empezaron a preguntar, 25 años nos va a llevar de nuestra vida restaurar la actividad diaria. Y es donde ahí se empieza a conocer la importancia que tiene esta etapa, que es el sueño REM. Entonces, en referencia a tu pregunta, ¿sí?, el estrés lo que hace es impedir que estos ciclos se cumplan gradualmente. Fíjate lo que pasa, al principio de la noche yo llego al sueño profundo, las 2 o 3 primeras horas de la noche al profundo, después a las 4 horas de dormir ya llego al estadio 2 y a medida que me voy acercando al horario de despertar, aumentó el sueño REM, ¿sí?, que dura unos 15-30 minutos y fue disminuyendo el sueño lento. Por eso es más fácil despertarnos en la segunda parte de la noche que en la primera. Y por eso cuando nos despiertan en la segunda parte de la noche nos cuesta más conciliar el sueño. Y si nos despiertan en la primera parte de la noche, el sueño lento, yo me duermo rápidamente. Con la variabilidad existente entre todos los individuos, obviamente. Hay personas que duermen como un tronco y se tiran la cama, así. Yo las envidio. Que se acuestan, hacen así, se duermen y abren los ojos hasta la mañana cuando les sonó el celular. Yo no soy esa. ¿Sí? Entonces, este sueño, esto se le llama arquitectura del sueño. Y entonces cuando uno tiene esa sensación de no haber dormido, ¿sí?, lo que realmente ocurrió es lo que se conoce como una desfragmentación del sueño. ¿Sí? Las horas del sueño no pudieron cumplir con las etapas necesarias durante el sueño. Y entonces yo tuve micro despertares durante la noche y la sensación que tengo durante el día y el cansancio que tengo, porque en realidad me vi privado de ese sueño restaurador, el cansancio que tengo durante todo el día y estoy esperando que llegue la siesta, si es que la puedo dormir, y estoy esperando que llegue la próxima noche para volver a acostarme. ¿Sí? Respecto a la meditación, ¿en qué estadio estaría la meditación? Es difícil porque... Lo vamos a investigar, porque el tema de la meditación me interesa, y porque el tema de la meditación hoy se está utilizando como una terapéutica, sobre todo, bueno, todo lo que es mindfulness en este momento, y todo lo que tiene que ver con contrarrestar los efectos del estrés. Si me lo preguntás neurofisiológicamente, y yo te diría que tendríamos que estar para acá, pero no te lo puedo hacer. ¿Sí? Pero vamos, hoy por hoy, si ustedes buscan por internet, es impresionante la cantidad de investigaciones en psiconeuroinmunoendocrinología donde la meditación es una variable de estudio. ¿Sí? Y la utilidad de la meditación, ¿sí?, para la terapéutica de las enfermedades psíquicas. Bien, esto también lo dije, el red aumenta en la segunda mitad de la noche. Díganme cómo estoy de tiempo. Yo me copo con esto. Esto ya lo dijimos. Entonces esto también lo dije, el umbral para el despertar es máximo en el estadio 4, ¿sí? Acá es difícil que nos despierten, ¿sí? Salvo si soy mamá y tuve un bebé hace 15 días y en realidad no es que el umbral me haya cambiado, ¿sí? Cuando soy mamá y tuve un bebé y estoy muy pendiente del bebé, en realidad estoy tan pendiente que tengo una especie de estrés y no llego al 4, ¿sí? Por eso me despierto. Y el estadio mínimo es el REM, ¿sí? En el REM es cuando estoy mucho, porque en realidad fisiológicamente estoy como en el estado de la vigilia, entonces me despierto rápidamente. Y esto rápidamente es lo que ya dijimos. Sueño lento no REM 4 estadios, se enlentecen progresivamente las ondas cerebrales, hay un descenso de la presión y de la frecuencia arterial, esto es restaurador, esto es parasimpático, y hay recuperación homeostática, por eso es importante el sueño lento. Durante el sueño REM hay una desincronización del electro, hace que sea un sueño paradójico porque mi cerebro está trabajando como en la vigilia, ¿sí? Hay movimientos oculares rápidos, ¿sí?
pocos músculos se mueven durante el REM. Uno son los músculos oculares, otro es el diafragma, porque si no se moviera dejaríamos de respirar y nos moriríamos. Y hay una pérdida muy profunda del tono muscular, que es lo que ya les dije, y hay un aumento de la variabilidad de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Acá en realidad la presión arterial y la frecuencia cardíaca en el sueño REM está descontrolada. La realidad es esa, no está actuando homeostáticamente, no está descontrolada. ¿No sabes si hicieron investigaciones en el sueño de los presos? No lo sé yo, seguramente que sí, porque durante el sueño busquen ejemplos de sueño y hay trabajos de sueños de lo que quieran. Bueno, y niveles bajos de temperatura, ¿sí? Acá en realidad es cuando la temperatura más baja tenemos, estamos casi ni siquiera nos... El cardenal nos decía que éramos poiquilotermos en el sueño REM, que casi éramos como reptiles durmiendo porque estamos fríos. ¿Sí? Descendemos hasta 1,5 grados la temperatura corporal. Y si despertamos a una persona en sueño REM, el 80% de las personas reporta estar soñando, ¿sí? Un sueño que mientras lo estamos viviendo es altamente lógico, pero cuando nos despertamos y lo contamos, el sueño es ilógico, tiene alucinaciones, cambios emocionales, y nos cuesta bastante hilar el argumento de nuestro sueño, que mientras estábamos soñando era totalmente lógico, ¿sí? Y seguramente muchas de esas partes de esos sueños tienen que ver con situaciones vividas durante el día o recordadas durante el día, ¿sí? No me voy a poner acá a hacer una antología, ¿sí?, entre la interpretación de los sueños hecha por la teoría de psicoanálisis, la cual no escribo por cuestiones obvias, ¿sí?, más allá de que reconozco muchísimos beneficios, ¿sí?, que la terapéutica psicoanalítica tiene, ¿sí?, pero no escribo en el sentido de que estar pensando de que esto que está pasando acá, o sea, que interpretar estos sueños tengan que ver con que yo pueda solucionar traumas o algo que me haya pasado en la niñez. En realidad, lo que hoy se sabe respecto a esto es que durante el sueño REM soñamos, y este soñar, sí, lo que hace es reactivar absolutamente todas nuestras sinapsis, y lo que hoy se sabe es que la consolidación de la memoria a largo plazo ocurre durante la noche, ¿sí? Los hechos vividos durante el día se consolidan durante el sueño REM. Y un ejemplo que les voy a dar de un montón de investigaciones que si quieren buscarlas van a encontrar, son las terapéuticas que hoy se utilizan, por ejemplo, para mujeres que han sufrido abuso sexual. La mujer que sufrió abuso sexual y que, dependiendo del contexto cultural en el que esté viviendo y haya podido denunciar a tiempo ese abuso, ¿sí?, si nosotros le impedimos dormir la noche que vivió el abuso sexual, estamos previniendo en un 80% el estrés postraumático de esa violación, ¿sí?, porque estamos impidiendo, ¿sí?, la consolidación y el almacenamiento reforzado de esa situación vivida. ¿Esto qué significa? Que no es que se lo va a olvidar, ¿se entiende, no? ¿Sí? No va a tener los detalles y esa consolidación que le va a permitir entonces, y se utiliza como terapéutica, ¿sí?, para impedir el estrés postraumático, ¿sí?, a través de trauma. Obviamente. Y esto tiene que ser el día que lo vivió. No es que lo voy a dejar dormir un mes después para que se olvide lo que pasó. Es ese día. Porque entonces, las funciones del sueño. En el aprendizaje y la memoria hoy se sabe que hay varias hipótesis. El sueño dual, el proceso dual durante mucho tiempo creía que el sueño lento facilitaba la memoria declarativa o explícita y el REM la memoria de procedimientos o memoria semántica, y en realidad hoy dicen que las dos fases consolidan la memoria en forma consecutiva y complementaria, y que en realidad lo que produce mayores alteraciones en la memoria es el impedimento del sueño REM. Los dos son necesarios, pero el impedimento del sueño REM es el que mayor alteraciones tiene en la memoria. Obviamente, si ustedes van con esto, cuando veamos estrés y veamos qué le pasa al hipocampo durante el estrés, producto del aumento del cortisol, van a entender por qué cuando estamos estresados no nos acordamos nada de lo que... O sea, nada me refiero a busco la llave y no me acuerdo dónde la puse, busco algo y digo, yo cuándo puse esto acá, no recuerdo en qué momento. Bueno, todas estas alteraciones de memoria van a tener que ver con eso. Pasamos esto, y entonces, ¿para qué sirve el dormir? Al reducirse la actividad cortical durante el sueño lento, ¿sí?, lo que hacemos es reducir el daño oxidativo y se va a favorecer entonces el aumento de la regeneración de sinapsis, la reparación de circuitos, la remodelación de todo el sistema nervioso. Eso durante el lento, ¿sí? Y durante el sueño
Bueno, acá no lo tengo. Durante el sueño REM yo tengo, al revés, tengo mayor reactividad de los circuitos utilizados durante el día que respondieron a nuevos circuitos que están en relación directa a situaciones nuevas vividas y me permiten entonces la remodelación, el afianzamiento y la consolidación de los hechos vividos durante el día. Creo que estamos terminando acá. Esto es la distribución de los diferentes tipos de sueños según la edad. Y obviamente los chicos duermen mucho. El sueño lento en los chicos, el sueño lento va disminuyendo con la edad. El REM también va disminuyendo con la edad. ¿Sí? Y tenemos lo mismo. Un ciclo de sueño-vigilia equilibrado depende de dos componentes. Un componente reactivo que hace que cuando yo dejo de dormir una noche, ¿sí?, hay una necesidad reactiva imperiosa de sensación de sueño que me lleva a dormir. Y esto está, mejor dicho, explicado por una consecuencia fisiológica. Nosotros, hay un producto metabólico que se llama adenosina, que es el producto final de muchos metabolismos, ¿sí? Y que la adenosina se empieza a acumular a lo largo del día desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, ¿sí? Y entonces el aumento en la concentración de adenosina retroalimenta, o sea, hace la homeostasis reactiva, retroalimenta el sistema para que yo duerma. Entonces, si yo una noche no dormí, aumenté la cantidad de concentración de adenosina que hace que yo al día siguiente esté desesperado por dormir. Eso es la homeostasis reactiva. Y la predictiva es la que mi reloj endógeno homeostático a través de la melatonina me induce a dormir, sí, previamente hasta que yo me vaya a la cama. Creo que con esto terminamos, esto ya lo vimos. Y volvemos a lo mismo. Que el sueño es un estado fisiológico imprescindible. Bueno chicos, espero que les haya servido. Nos vemos la semana que viene. Lo que puedes hacer si querés, ya la va a quedar Dale.
A tu izquierda, los mismos lineamientos. Las dos últimas filas no